Sí. Así que estamos listos. Amén, amén. Bueno, buenos días. Entonces iniciamos para... El tema se llama apreciar las armas que Dios nos dio contra el enemigo. Entonces vamos a esto va a estar girando en la palabra en el libro de Santiago. Libro de Santiago 5, del 7 al 20. Libro de Santiago 5, del 7 al 20. Pues nos vamos a ir directamente a desglosarlo para no leerlo dos veces porque van a decir, ay no, otra vez. Para aquellos que les encanta la palabra muchas veces, ¿verdad? Se las repetimos y luego. Bueno, dice que las personas están inmersos en problemas y no saben qué recursos tienen para salir de ellos. Creen que los únicos recursos que hay son la sabiduría humana y la fuerza humana. Creen que solo hay que alternar estos dos recursos, sabiduría y fuerza humana. Siempre obtendrán resultados malos y con dolores. Ignoran que la paciencia en medio de la tribulación se debe tener y se obtendrán resultados buenos, y tenemos que estar atentos porque el no estar atentos vemos que nos vamos a perder de la venida de Cristo, que va a ser muy pronto. Ignoran que incluso hay poco tiempo para la venida del Yeshua. Entonces tenemos que estar atentos para cuando Él venga estemos preparados. Estamos como esas 10 vírgenes, ¿verdad? Las 5 insensatas y 5 estaban preparadas. Entonces, ¿de cuál de esas vírgenes somos? ¿Ah? La oración eficaz, o sea, con fe o correcta, trae milagros, trae la solución a todos los problemas y crisis, como lo podemos ver en Primera de Reyes 18, del 42 al 46. Primera de Reyes, aquí vamos a ver una fe eficaz. Primera de Reyes 18, del 42 al 46. Dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Aquí podemos ver que Elías, dice que, fíjese, el Acab era un rey, dice que él subió a comer y a beber, mientras que Elías subió a la cumbre del Carmelo y se postró en tierra y se puso a orar. Se fijan que uno subió a sus deleites y el otro subió a buscar la presencia del Señor. Entonces podemos ver que la oración eficaz y correcta trae milagros. Y más adelante vamos a ver lo que le sucedió a Acab por andar corriendo a sus bebidas y a sus comidas, ¿verdad? Dice, aquí observamos, punto número 1, la arma excelente contra el enemigo. Primera arma es la
paciencia acompañada de acción y acompañada de estarnos moviendo, no quedarnos paralizados, no quedarnos estáticos, no dejarle todo a Dios. El versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces podemos ver aquí nuestra arma número 1 es la paciencia. ¿Cuántos no? La paciencia es también ser tolerante y soportar, de acuerdo al griego. Entonces tenemos que aprender a ser tolerantes, a soportar y a tener paciencia. ¿Cuántas personas no son desesperadas? Yo cuando andaba en el mundo era muy desesperada, no tenía paciencia, inclusive yo me formaba en la cola de las tortillas y estaba bailando, le bailaba con un pie, le bailaba con el otro, y ahí a ver a qué horas. Era muy desesperada, no sabía ni siquiera esperar en la fila de las tortillas. Entonces nuestra primera arma que Dios nos da, que tenemos que apreciar, es la paciencia, es ser tolerante y es soportar. Tenemos que soportar, ¿verdad? ¿A cuántos no les gusta soportar y ay, se desesperan, se alteran fácilmente? Entonces dice que tenemos que saber esperar. Dice que el labrador se sienta una vez que hizo y preparó la tierra, o sea que este labrador cumplió con su labor, hizo el surco, preparó la semilla, fertilizó, estudió inclusive la tierra. Aquí podemos ver cómo el labrador tuvo que accionar, tuvo acciones concretas. No se sentó y le oró al Señor: Señor, haz crecer la plantita, Señor, tú fertilizas, Señor, tú haces el surco. No, Él lo hizo. Entonces tenemos que aprender que nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros hacemos lo fácil, que es la oración correcta, con acciones, y Dios hace lo imposible, ¿verdad? ¿Quién hace lo imposible? Dios. Entonces nosotros tenemos que tener la primera arma, que es la paciencia. Punto número 2. La oración correcta, o sea, la fe, que es nuestra segunda arma, es la fe. Y la paciencia con acciones debe de ser constante, siempre hasta que Yeshua venga. Debes de tener paciencia y fe 1 hora, ¿sí? Debes de tener paciencia y fe 1 día, ¿verdad que no? Dice que la paciencia y la fe y la oración tenemos que tenerla hasta que venga Jesucristo. Entonces no tenemos que desesperarnos, no tenemos que frustrarnos, no tenemos que desanimarnos, porque tenemos un arma poderosa, que es la fe. La fe que espera en Dios, la fe que es en emuná en griego, la fe que espera en Dios, la fe que obedece la palabra. Y si obedecemos la palabra, pues no nos vamos a desesperar, porque sabemos lo que la palabra dice, porque sabemos que dice que Dios tiene los tiempos y que sus tiempos son perfectos. Versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces tenemos que afirmar nuestros corazones. ¿Con qué no lo vamos a afirmar? Yéndonos como acá, yéndonos a comer y a beber, o yéndonos como Elías a la oración y a arrodillarse, ¿verdad? Entonces dice que la venida significa también la llegada del Señor está
cercas. Podemos ver cuántos terremotos, cuántas cosas ha hecho el mar, las cosas que ha hecho el río, que ha habido inundaciones en España. Estamos viendo terremotos más fuertes, estamos viendo, y creo que cada vez van a ser más intensos. Entonces estamos en dolores de parto, que cuando menos esperemos ya va a venir la llegada del amado. Entonces estemos preparados ¿con qué? Con la primera arma, paciencia; la segunda arma, la fe. La constancia en la oración correcta y en acciones, y la paciencia se llevarán las crisis. O sea, si tenemos una oración correcta, una fe correcta y una paciencia correcta, se irán las crisis. Si nos desesperamos y no tenemos paciencia y no vemos que la crisis se va, nos vamos a desesperar, nos vamos a desanimar, y muchas veces se van a ir a las cosas del mundo, como muchas personas que estaba platicando a la hermana, que me dejó impresionada un video de que estaban hablando y varios de ellos ya no están en los caminos del Señor. Dice que se llaman ateos. Me impresionó eso, de ser creyentes, y se cumple la palabra que dice que muchos van a apostatar de la fe, ¿verdad? Y lo estoy viendo y estaba impresionada que no tuvieron la paciencia, porque Dios a través de las pruebas nos enseña la paciencia. Y las personas no tienen paciencia y se van al mundo, como que el mundo les da mucha paz, ¿no? Como que allá en el mundo tienen la paciencia. O sea, así es. Entonces ellos se van al mundo y allá no hay esperanza, y se van. Dios castigó a todo el pueblo donde gobernaba el rey Acab. Lo castigó con lluvia, lo castigó con hambre, por errores del rey, por errores del líder, que era Acab. Entonces, aquí tenemos nosotros que tener también mucho cuidado, cómo somos como líderes en nuestro hogar, porque tú y yo somos líderes en el hogar. Entonces, ¿cómo somos? Vamos a cometer errores y va a haber castigo, pero va a haber premio y recompensa a los que se porten bien. Amén. Porque dice que mucha gente dice, Dios no castiga, Dios es bueno. No, Dios es justo, ¿no? Y a cada quien le da por lo que es justo, ¿no? Conforme a su comportamiento. Tercer punto, la oración con queja trae condenación. La oración con queja trae condenación. Vamos a ver el versículo 19. Perdón, el versículo 9. Ya me quiero salir pronto, ¿verdad? Versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No quejéis porque el juez está delante de la puerta. En el griego es el juez el que imparte justicia. O sea, Dios nos está escuchando a cada uno de nosotros si nos quejamos, y nos ve nuestro comportamiento. La oración con alabanza bendice. La oración con queja contra el hermano maldice, como Acab se quejó contra Elías y le trajo maldición y hambre. El método de Dios no falla. El del hombre con queja trae crisis, como con Acab trajo una crisis muy fuerte. La oración incorrecta, o sea, sin fe, sin acciones y con queja, mete familias completas en crisis, como Acab la puso a Israel
y con Jezabel, que era idólatra. O sea, nosotros vamos a tener problemas si nos quejamos. Tenemos que accionar en nuestra casa. No tenemos que estar pensando, lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo, lo pongo en acción. No, hay que ponerlo en acción. Esas son nuestras armas. Si ya oraste, si ya tuviste paciencia, ahora hay que hablar, no hay que quejarnos, hay que hablar. Porque las quejas no traen nada bueno. Las quejas no nos ayudan, ¿verdad? O sí, al contrario, nos debilita, porque aún nosotros estamos hablando maldición, no estamos hablando bendición, ¿verdad? Punto 4. Los que usan verdaderamente las armas de Dios contra el enemigo se parecen a los profetas. Y esto lo podemos ver en el versículo 10 de Santiago. Dice el versículo 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces dice que una arma es parecernos a los profetas. Dice que parecernos a los profetas. Un profeta es uno que predice, es uno que ora y que tiene oración y que tiene palabra de parte de Dios. Eso es un profeta. Y dice que ellos, los profetas que hablaron en nombre de Dios, hablaron con la autoridad que conocían y sabían de Dios y el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amoroso y misericordioso, ¿verdad? Ajá. Entonces tenemos que ver que nuestra arma milicia es ser como los profetas. Cuando tú das la palabra a las personas, estás profetizando. El dar tú la escritura a una persona ya es profetizar. Entonces tú le estás prediciendo a las personas: mira, si andas por este camino, Dios va a hacer esto contigo, ¿verdad? Elías, con aflicción y paciencia, esperó en el Señor con acciones. Elías tuvo paciencia y tuvo aflicciones. ¿Qué vamos a tener nosotros? Y aflicciones también. Pero dice dice que esperó en el Señor con acciones, y estas acciones que era orar, dice que estuvo orando por 3 años y 6 meses. Entonces no te molestes porque la crisis no se va. Mejor haz lo que hizo Acab. ¿Y qué fue lo que hizo Acab? 1, escuchó a Elías. 2, lo obedeció. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A escuchar y a obedecer, ¿verdad? Elías, con sus errores, permaneció y triunfó con paciencia y oración. Entonces nosotros tenemos errores y horrores, ¿no? No somos gente perfecta, pero nos gusta orar, nos gusta estar en la palabra, nos gusta obedecer la palabra. Así como Elías estaba en la búsqueda del Señor. Entonces nuestra tercera arma es la oración. Esa es nuestra tercera arma, la oración. Entonces es la paciencia, la fe y la oración es nuestra tercera arma. Punto 5. La paciencia con oración de fe en medio del sufrimiento trae misericordia. Porque Dios ve la paciencia que has tenido,
ve que has orado y ve que le crees a Dios y ve que obedeces la palabra. Y que el sufrimiento, Dios no nos deja siempre en el sufrimiento. Dios siempre hace algo y nos saca del sufrimiento. Dice que lo que lloramos hoy, mañana nos reiremos, ¿verdad? Entonces es una promesa. Siempre Dios nos va a quitar el sufrimiento con gozo. Amén. Entonces Dios siempre trae misericordia y compasión hacia nosotros. Amén. Versículo 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿El Señor es qué? Misericordioso y compasivo. Entonces vamos a ver qué es bienaventurados de acuerdo al griego. El bienaventurado es una persona muy feliz. Bienaventurado es una persona afortunada. Y bienaventurado significa bendito. Entonces dice que seamos nosotros bienaventurados, que seamos muy felices, que seamos afortunados, seamos benditos y que tengamos paz en nuestro corazón, a pesar de. A los que sufren del griego es los que resisten, soportan y padecen. Entonces los tuvieron por bienaventurados a los que sufren. Entonces nosotros debemos de conservarnos muy felices, afortunados y benditos. ¿Por qué? Por resistir, soportar y padecer y sufrir. Ay, no, pero pues eso a mí no me habían dicho, ¿no? Yo cuando entré a los caminos del Señor era puro gozo, pura alegría. Si Jesús sufrió, ¿quién dice que nosotros no, verdad? Y dice, entonces vemos que ellos vieron la paciencia de Job. Sí supieron todo lo que le pasó a Job, ¿no? Cómo el diablo le pidió permiso a Dios, porque aún el diablo le tiene que pedir permiso a Dios para poderse mover. Cómo le quitó a sus hijos, a sus hijas, a todos, sus bienes, sus camellos, sus ovejas, su salud. Entonces dice, recuérdense de lo que pasó Job, ¿verdad? Pero sin embargo Dios permaneció misericordioso y compasivo. A pesar de la prueba que estaba pasando Job no se desesperó. Sí hubo un momento en que dijo, no, Dios, pues ya es mucho, ¿no? Claro, así a todos nos pasa, ¿a poco no? A veces que dices, oye Dios, ya bájale, ya me traes asada, no, ya suéltame, ¿no? Así le pasó a Job. Son mis palabras, no son las palabras de Job, ¿no? Porque sí le retuvo, pues no, pues aunque me mate Dios, ya voy a hablar con él, pues ¿qué onda, no? Y sí dijo Job, aunque me mate voy a hablar, voy a decirle que qué se trae. ¿Y qué le dice Dios? ¿Sabes tú cómo le puse candado al mar? ¿Sabes tú cómo hice esto? Y Job se iba haciendo chiquito cada día más, ¿no? Entonces tuvo que aguantar. Entonces dice, los hermanitos inquietos, impacientes, quejándose como Acab, traen maldición a su vida. Vemos cómo Acab tuvo guerra, hubo muerte, aún con su esposa los perros lamieron su sangre. Y dice que su carro fue lavado porque con su sangre lo llenó el carro. Entonces los hermanitos de oración y de fe, de paciencia, terminan como Job, rico, con buena salud, armonioso, etc. Ahora, estamos hablando de una riqueza, pues no, la riqueza no tiene que ser de dinero, ¿verdad? La gente luego se va, ay, entonces ¿por qué no soy rico? ¿Por qué me falta dinero? ¿Por qué paso necesidades? Dios no te abandona, Dios no te deja, Dios te suple.
como quiera que sea, no sé si puedas ver que sacaste de donde sea, no supiste de dónde, pero Dios te hizo pagar todo lo que tenías que pagar, dar lo que tenías que dar, la comida y todo. Dios no nos abandona. Esa es una riqueza, que Dios no te abandone, que Dios está contigo. Y todos quieren ver los millones, los lingotes de oro, todos quieren ver esos, o sea, no disciernen los hermanitos carnales. Las familias de fe, pacientes, con las acciones concretas, como Job, se suben al monte de la bendición. ¿En dónde queremos estar? ¿Con los quejosos o con la bendición en el monte, verdad? Ahí queremos estar, amén. El que no usa las armas que Dios nos da, el enemigo se enseñoreará de él, como se enseñoreó con Acab. Terminó muy mal Acab, ¿verdad? Cuarta arma y sexto punto. Nuestra cuarta arma es el cuerpo o la lengua. El que domina su cuerpo o lengua le origina salvación. El que domina su cuerpo. ¿Cuántos no dan en su cuerpo a servidumbre, como dice, no? O a la perdición. Todo lo que le meten al cuerpo, todo lo que ven también. O la lengua, ¿no? La lengua que se inclina siempre hacia el mal también. Pero el que domina todo esto va a obtener la salvación. Vamos a ir al versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Aquí podemos ver que el que jura significa un límite. Dice que no jures ni por el cielo ni por la tierra, no hagas ningún otro juramento. ¿Qué quiere decir aquí? Del griego, que Dios te está poniendo un límite, te está poniendo Dios una restricción sagrada. ¿Para qué? Para que no peques. Ahora, también dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Si nosotros quedamos en algo, tenemos que cumplirlo. No nos hagamos como los mundanos, ¿no? Los mundanos muy fácilmente que dicen sí y no te cumplen, ¿verdad? Por eso dice que seamos firmes en nuestro corazón, que lo que vas a hablar, lo que vas a decir o con lo que vas a quedar, que tu sí sea sí y tu no sea no, para que no caigas en condenación. O sea, que está hablando aquí de la lengua, que la dominemos, ¿verdad? Que no seamos fáciles y ligeros de estar hablando cosas que no. Entonces tenemos que cuidar que si la lengua pertenece a nuestro cuerpo, tenemos que cuidar también que pues nuestro cuerpo, todo nuestro ser, que permanezca en santidad, porque Dios nos puso una restricción, que no juremos. Nos puso una restricción sagrada. La lengua que tiene dominio propio genera salvación. Por el contrario, la lengua que no tiene dominio propio se origina condenación para sí mismo. Hay cristianos que dicen, creo en la Biblia, y después la están corrigiendo. O sea, tú le das la palabra, pero la palabra dice esto y esto, hermano. Ah, no, pero es que mira, es que esto. O sea, quieren corregirle la plana a Dios, quieren corregirle la escritura a Dios, ¿verdad? Hay muchas familias en crisis por no tener dominio de sus cuerpos, de la lengua. Se meten en cada problema, ¿verdad? Hablan a la ligera, hacen cosas a la ligera, se precipitan, no tienen paciencia, no oran, no tienen fe. Entonces caen en condenación, ¿verdad? Punto número 7.
El que usa correctamente las armas del Señor en las crisis, alaba al Señor. Ya sabemos qué es la paciencia, la oración, la fe, su cuerpo, y esto alaba al Señor. Vamos a ir al versículo 13, que dice el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, si estamos en alguna situación difícil, tenemos que quitar arma, la alabanza al Señor. Dice que cante salmos. En la Biblia tenemos 150 salmos para cantar, para alabar al Señor. Dice que cantemos, dice que debemos cantar, en el griego significa celebrar, dar adoración divina con música santa. Amén. Entonces tenemos que aprender que aquí dice que si estemos afligidos, hagamos también oración. ¿Cómo tenemos que hacer la oración? Del griego debemos de suplicar. Tenemos que adorar. Y tenemos que orar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces nuestra arma también es la alabanza. No la quejabanza, es la alabanza. Oración con fe, paciencia y oración y alabanza desaparecerán las crisis. Como a Job le desapareció la crisis. Le tupió, pero le desapareció. El Señor tuvo misericordia de él. Un soldado torpe que no usa bien sus armas lo llevarán a la derrota y a la vergüenza. Y esto se da mucho porque los soldados torpes son los que no andan en fe, no obedecen, no tienen paciencia, y estos dan mal testimonio para tan grande nube que nos rodea. ¿Se acuerdan? Que acabamos de ver que una grande nube nos rodea y nos ve. Y eso también es para mal testimonio para los que nos ven, porque van a decir, pues mira ese cómo está. Ese ni tiene fe, no tiene paciencia, se desespera. Entonces no va a desaparecer la crisis. Entonces vamos a ser derrotados y avergonzados. Y creo que nadie queremos ser avergonzados ni derrotados, ¿verdad? Entonces vamos a ir al punto número 8. El que aprecia las armas del Señor, acuden a los ancianos y a la oración también. La sexta arma es acudir a los ancianos, es acudir a los que andan en santidad, es acudir a la iglesia con los que llevan la palabra para orar por ellos. Dice, vamos a leer el versículo 14. Versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces aquí estamos viendo que tenemos que llamar a los ancianos. Tenemos que ir con los gentiles. ¿Con quién tenemos que ir? Con los ancianos. ¿Qué tipos de ancianos? A ver, díganme ustedes, ¿con cuáles ancianos tenemos que ir? ¿Con cuáles ancianos tenemos que ir a buscar para que hagan oración? Ajá. Dice que vayamos vosotros con los ancianos de la iglesia. Y dice que oremos, o sea, que volvamos a pedir, volvamos a suplicar a Dios por la situación que estamos pasando. Entonces tenemos que, dice que llamar a los ancianos también significa invitar y convocar. También a los ancianos se les llama embajadores, miembros del Sanedrín o miembros de la iglesia. Entonces tenemos que acudir con los gentiles a que oren por nosotros.
¿sí? Entonces tenemos que ser sabios. Somos libres para confiar nuestros asuntos a los ancianos, a los de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos son libres? O muchos dicen, ay, no les digas allá en la iglesia porque luego se va a enterar el pastor, se va a enterar la pastora. No, se van a enterar, no les digas nada. ¿Verdad que no? Entonces hay que buscar en los lugares correctos. No escondemos nuestros pecados, sino que acudimos a que nos ayuden en oración, ¿no? O sea, muchas veces yo he visto y he ministrado personas que ya están muy devastadas, que dicen, es que ¿sabes qué? Es que yo desde cuando que quería buscarte y quería ir a pedirte ayuda, pero el diablo me detenía y me iba hundiendo cada día más en el pecado y me iba hundiendo cada día más en mi enfermedad. Entonces hay que ser sabios y pedir ayuda para que oren por nosotros, para que no tome ventaja. ¿Quién? El enemigo. Ajá. Somos las cartas abiertas y cumplimos con utilizar las armas de Dios. Las cartas ocultas no lo van a hacer, o las personas ocultas, para que me entiendan, no lo van a hacer, se van a esconder, pero cada día más el adversario va a ir ganando ventaja de ellos y de sus vidas. Entonces tenemos que ser sabios para acudir a que oren por nosotros. Amén. Punto número 9. La oración de fe levanta, sana, salva y perdona. Nuestra séptima arma es saber y conocer que somos salvos a través del amado Yeshua. Amén. Vamos ahí al versículo 15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces aquí vemos que la oración de fe, acuérdense que la oración de fe es alguien que tiene confianza en Dios, que tiene fidelidad a la palabra y que salvará. Salvará significa que Dios te libra y Dios te sana. Entonces, si Dios te ha salvado, clama por tu sanidad. Amén. Entonces tenemos que hacer la petición a Dios con confianza, con fidelidad a su palabra, porque Él nos salva, pero nos libra y nos sana. Entonces tenemos esa certeza que Dios nos va a sanar. Amén. Y dice que Él nos va a librar, y si hubiera cometido pecados, significa el pecado, ofensa, falta o error. Entonces, si hubiésemos cometido alguna ofensa o una falta, algún error, entonces dice que le serán perdonados los pecados. El pecado es descartar y dejar de lado o no acudir a Dios o no pedir perdón, ¿verdad? Ese es el pecado. Tenemos que descartar el pecado de nuestras vidas, tenemos que dejar de lado al pecado y tenemos que descartarlo para ser perdonados. Amén. La oración que cumple los requisitos de Dios trae todo esto que acabamos de ver, que es la fe, la salvación, la sanidad. Dios nos levanta, Dios perdona. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos en la palabra, tenemos que aprovechar esas armas que Dios puso en nuestras manos para echarlas a andar en nosotros mismos y en nuestra propia familia, para ser ¿qué? Perdonados, para que Dios nos perdona, nos quita nuestras ofensas, nos quita nuestras faltas, nos quita de nuestros errores y nos sana. Entonces tenemos que estar atentos, que Dios nos quiere hablar, que Dios nos quiere decir, que Dios nos está enseñando este día para yo poderlo echar a andar, ¿no? Para seguir caminando efectivamente y eficazmente en los caminos del Señor, porque esa es la finalidad y el propósito, porque acuérdense que vienen los tiempos difíciles, los tiempos que ya estamos viviendo, que la gente está muy dormida en sus laureles, está muy dormida en sus cosas, en sus afanes,
y no se está dando cuenta que estamos viviendo últimos tiempos. Estamos viviendo estos últimos tiempos. Entonces, la oración que cumple los requisitos de Dios nos trae esas grandes bendiciones. La oración sin la fe no llega al cielo y solo continúan los problemas. Si no tienes fe, si tú estás aquí, estás orando, pero a la vez hay incredulidad y a la vez no tienes fe, la oración no pasa del techo. Pero la oración que abre el techo es la fe que le crea a Dios. Amén. Entonces, si queremos que se vayan esos problemas, esas situaciones de nuestro hogar, pues tenemos que caminar en fe, en paciencia, en oración, en alabanza, cuidar nuestra lengua, nuestro cuerpo. Amén. Elías fue sanado, levantado, perdonado, y sin embargo Acab no. Vemos cómo Elías tuvo ese privilegio que el Señor lo arrebatara. Gloria al Señor, ¿no? ¿Cuántos no quieren pasar por la muerte y ser arrebatados? Amén, yo quiero ser levantada, ¿no? Irme con el Señor. Punto número 10. El verdadero guerrero de Dios, o el Hijo de Dios, tiene vida pública y no oculta en las tinieblas. Entonces nosotros tenemos una vida pública, y no que no nos dé temor, o sea, que lo que digan de nosotros o lo que hablen de nosotros, no estamos ocultos para nada. Pero sin embargo, el carnal se oculta, hace las cosas a escondidas, que no me vean, que no se dé cuenta, o se vuelve lo contrario, cínico, que me vean, al cabo lo hago acá, al cabo peco de este lado, pues ya de una vez que sepan, al cabo no me pueden hacer nada. Así el pastor, el liderazgo, el hermanito no les puede hacer nada, pero el Dios de poder, que tiene poder, que es justo juez, que es el que va a venir y que va a venir a juzgar, puede hacer mucho, ¿verdad? Entonces nosotros oramos y le encargamos a las personas, porque pues nosotros no podemos hacer nada. Entonces tenemos nuestra arma, nuestra octava arma es que tenemos una vida publicada. No nos escondemos, somos esas cartas abiertas. Amén. Vamos a ir al versículo 16. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, confesaos es reconocer delante de Dios y comprometer a dejar lo que estábamos haciendo. Amén. Las ofensas, pues ya dijimos que eran los errores y los delitos que cometíamos. En algún tiempo éramos así, pero dice la Biblia, pero ahora ya no somos. Y dice que debemos orar unos por otros. Por eso les dije, oren por mí, yo también oro por ustedes. Dice, oren unos por otros para que seáis sanados. Entonces vemos que la petición, la oración es una petición, es una súplica y es eficaz, es eficiente. Entonces vemos que también tenemos en nuestras manos que la oración del justo, la petición y la súplica. Nosotros siempre estamos orando y suplicando, ¿verdad?, por las personas. Y dice que eficaz, que es eficiente, del justo. El justo es una persona inocente, santa, equitativa y que puede mucho, o sea, que vale mucho delante del Señor. Quizás a lo mejor delante de las personas no cuente, no valga o no la aprecie, pero la oración del justo vale muchísimo delante del Señor. ¿Por qué? Porque dice que estamos de acuerdo con Dios, estamos de acuerdo con el Señor y estamos de acuerdo con Él, que si dice que el pecado es pecado, ¿verdad? Porque dice que sabemos reconocer que cuando nos cometemos el error pedimos perdón nosotros mismos.
No somos de los que los ocultamos, sino de que lo hablamos, vamos luego con Dios para estar de acuerdo con Él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo orar por alguien del cual no se conocen sus pecados? O sea, y Él no reconoce sus pecados. Pues no se puede, ¿verdad? Cuando una persona no reconoce sus pecados, pues, o sea, y tú le dices, reconoce tus pecados, pídele perdón al Señor. No, está bien, pero ora por mí. O sea, no se puede. ¿Cómo vas a orar por ese tipo de personas? No, no puedes. Entonces solamente el Espíritu Santo nos puede revelar el corazón de la persona. Y cuando tú le empiezas a decir, mira, Dios me está diciendo esto y esto, tu pecado así, así, asado, la persona se impacta y es cuando es quebrantada y es cuando es ventaneada y es cuando puede reconocer su pecado. Pero mientras no es reconocido, él mismo no va a reconocer su pecado. ¿Hasta qué? Hasta que Dios y el Espíritu lo revelan. Entonces nosotros debemos ser cartas abiertas, no llenas de ocultismo y tinieblas, escondiéndonos. Nosotros somos personas libres que podemos reconocer los pecados. Amén. La congregación es nuestro aliado, no nuestro enemigo. O sea, nosotros estamos en una congregación, nos reunimos y no los vemos como enemigos, porque somos hermanos en Cristo Jesús y nos apoyamos unos a los otros, nos amamos los unos a los otros, no nos echamos tierra los unos a los otros, ¿verdad? Es como alguien me decía, que hagas las cosas por amor y que todo lo hagamos bien, y que seamos del mismo pensar, el mismo sentir los hermanos. Y yo le decía, sí, seamos del mismo pensar y el mismo sentir los hermanos que estamos en santidad. No podemos compaginar con los hermanos que no están en santidad. ¿Cómo vamos a compaginar los mismos pensamientos si andan en el mundial? Si andan haciendo cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Yo le decía a esa persona, a ese hermanita o hermanito que me mandaba ese versículo, yo decía, sí, compaginamos con los santos, pero con los pecadores no. Hacemos las cosas por amor, sí, pero los que no andan en los caminos del Señor no lo hacen, o los que se dicen que son creyentes no lo hacen, te dan duro, te tupen y te tiran a matar, ¿verdad? Pero nosotros somos de los que tenemos paciencia, amamos, tenemos fe, guardamos nuestra boca. Entonces somos de los que no nos ocultamos, amén. Entonces nosotros confiamos en personas que sean maduras. Nosotros como congregantes nos confiamos en los ancianos, amén. No vas a confiarle tu vida a una persona inmadura espiritualmente, porque esas armas que tú le confías te las va a utilizar en contra tuya. Entonces tenemos que ser sabios, que tenemos que confiar en los ancianos maduros. No te voy a decir, en las iglesias no hay gente anciana inmadura, no, sí la hay. Entonces hay que buscar siempre esas personas maduras espiritualmente, santas, entregadas, consagradas, que nos den testimonio de su vida, amén, porque de otra manera nos van a dañar, ¿verdad? También es un error en pensar que los ancianos no tienen errores, no tienen pecados, porque los vemos como un dios o levantamos como dioses y después somos aplastados, porque dice, maldito el que confía en el hombre. Y si confiamos en el hombre, vamos a ser derribados. Por eso muchos se han ido de las iglesias dañados y lastimadas, porque llegan y ven a los líderes y los levantan como dioses. Y no los debemos de ver, no nos debemos de ver así. Porque luego cuando cometen un error, nosotros vamos a caer, nos vamos a ir de la iglesia aún dañados. Pero no es por culpa de ellos, es por culpa mía, por haber yo puesto los ojos quien no debía de haberlos puesto.
sino dice que nuestros ojos los pongamos en el autor y consumador, que es Yeshua. Amén. Punto número 11. Somos como Elías, que podemos usar las armas de Dios adecuadamente, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser como Elías. Vamos a ir al versículo 17. Nuestra arma número 9 es que somos fervientemente, somos fervorosos. Versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces aquí podemos ver cómo oró fervientemente Elías, o sea, oró con tanta fe al Señor para que no lloviese, y no llovió. ¿Cuántos tenemos esta efervescencia como lo tuvo Elías, de que no llueva? ¡Ay! Es una prueba, ¿no? ¿Cuántas haríamos eso? ¿Cuántos oraríamos para que no llueva? ¿Cuántos tenemos que ser como Elías, no? El poder de Dios está en sus hijos verdaderos, no en los falsos. Entonces sabemos que Dios va a estar con nosotros si somos verdaderos, si tenemos fe, si tenemos paciencia, si guardamos la lengua, si damos alabanza, si oramos. Amén. Entonces nosotros somos semejantes a Elías, con defectos y virtudes, pero entregados al Señor. O sea que también debemos a saber y a conocer esto, que somos personas que tenemos miles de defectos, pero también tenemos virtudes. Pero sobre todo es la mejor virtud es que amamos al Señor. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Amén, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ser esos Elías que amamos al Señor. Arma número 10. 10. No, vamos en el punto 12 y arma número 10. Al revés volteado. Aquí podemos ver que nuestra arma es ser sabios para hacer volver al pecador al redil. Amén. Entonces vemos que nuestra arma es ser sabios para hacer volver al pecador. Punto 12, la recompensa de ser pacientes con oración es el perdón de los pecados. Cuando nosotros tenemos esta paciencia y oración y hacemos volver a un pecador, Dios nos perdona a nosotros. Amén. Y dice que perdona pecados que cometamos a futuro. O sea, y esto no nos da pie y derecho a que pequemos, ¿verdad? Porque dicen, entonces yo hago volver a un hermano al redil y Dios me va a perdonar y yo hago lo que me da mi gana. No, no es eso, ¿verdad? Entonces dice el versículo 20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces aquí vemos que haga volver significa que lo convierta o que lo haga virar o que lo haga regresar por donde iba, que lo haga regresar del error. Al pecador, el pecador también significa el que erró al blanco, el que se apartó de la ley divina. Entonces tenemos esa enmienda también de los que veamos que pues se han apartado del camino. Hay que ¿qué? Hay que regresarlos, ¿verdad? Y va a haber bendición. Entonces dice que, fíjese, cubrirá multitud de pecados. Por eso entonces había muchos enfermos por causa de tanto pecado. Ahorita también hay muchos enfermos por causa de mucho pecado. Entonces, muchas enfermedades porque no
se cuidan, porque no se alimentan bien, porque no hacen ejercicio, porque tienen una vida sedentaria. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿o no? Imagínense en el cuerpo de Jesús crucificado y todo gordote, ¿no? Todo obeso. O sea, ¿cuál santidad, no? Si no cuidó su cuerpo, ¿no? Entonces, por eso dice que hay muchos enfermos. Trabajar para Dios trae bendición. Y dice que salvará a las familias enteras. Entonces tenemos que estar atentos a toda esta enseñanza, a todas estas armas que el Señor nos está dando. Usar las armas de Dios nos conviene, es para nuestro propio beneficio. No es para el beneficio de Dios, es para nuestro propio beneficio. Amén. Entonces, cuando aprendieron acerca de las armas que Dios nos dio contra el enemigo, amén. Ok, vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Dios, por este día más, esta nueva enseñanza. Enséñanos, Dios, a apreciar las armas que nos has dado contra el enemigo, Señor. Ayúdanos siempre a tener esa paciencia, Señor, que vaya acompañada de acciones, que nos movamos, Señor. Como ese labrador, Señor, que tuvo la paciencia, pero hizo lo suyo, hizo lo propio. Se entregó a hacerlo constantemente y esperó pacientemente. Ayúdanos a cada día a tener fe, Señor. Ayúdanos a recordar que el amado Yeshua vendrá y vendrá pronto, Señor. Y que nosotros siempre estemos preparados para su venida, Señor. Ayúdanos a tener siempre, estar orando en todo tiempo, Señor. Y esperar, Señor, como Job lo hizo, Señor, y esperó pacientemente hasta que le regresaste todo y lo bendijiste con doble bendición, Señor. Ayúdanos a dominar nuestro cuerpo, nuestra lengua, Señor. Y que siempre en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, aún en nuestra casa, solo te cantemos alabanzas a ti, Señor. Solo celebremos adoración divina con música divina solamente para ti, Señor. Gracias, Señor, porque queremos aprender cada día más y poner por obra tu palabra, Señor. Queremos acudir, Señor, a los ancianos a que oren por nosotros. Queremos permanecer en esa tan grande salvación que diste para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor, y ayúdanos a ser sabios, a ganar almas, porque dice tu palabra que el que gana almas es sabio. Ayúdanos a ser sabios en tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Yeshua, Señor, por tan grande misericordia, por tan grandes dones que nos regalas y que los echemos a andar, los ponemos en práctica y en obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Provechito, provechito.